Bueno, vamos a continuar con el efecto fotoeléctrico. Entonces, para resumir, teníamos una placa aquí que estaba en un tubo de vacío junto con esta. Se llama emisor y esta colector porque esta emite los electrones y esta los colecta. Entra luz acá, aquí he dibujado el vector de Poynting, y electrones brincan acá y se establece una corriente cuando una luz está siendo dirigida hacia esta placa. Bueno, utilizamos además de eso una fuente acá que nos hacía aparecer un campo acá, ya sea en esta dirección, haciendo que aumentara la aceleración de los electrones hacia la derecha, o al contrario, creando un campo eléctrico hacia acá, haciendo que esta diferencia de potencial fuera negativa, y la usábamos para simplemente medir cuál es la energía cinética máxima de los electrones que salen acá. Entonces, cuando llega luz salen algunos electrones, unos salen más veloces que otros. Entonces, este arreglo nos ayuda a calcular, más bien no a calcular, sino a medir experimentalmente, la energía cinética de los electrones más veloces. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la placa? Entonces, esa placa está hecha de un material. No vamos a suponer, por ejemplo, que es sodio, que es el sodio en estado sólido, que es el material que se usa en este caso. O más bien uno de los materiales que se usan para mostrar experimentalmente el efecto fotoeléctrico. Entonces, este tipo de sólidos forman una red cristalina. ¿Qué es una red cristalina? Es simplemente una red de átomos distanciados entre sí, lo mismo, ¿no? De la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos entonces un conjunto de átomos de la red y todos están distanciados lo mismo. Cada uno de esos átomos tiene electrones. Entonces, bueno, aquí hemos dibujado simplemente una esfera, pero esto tiene estructura. Es decir, en el centro tiene unas partículas que se llaman neutrones y protones y alrededor existen unos electrones. Entonces vamos a fijarnos solamente en uno de ellos. Bueno, vamos a suponer que este es el núcleo del átomo y que existen electrones viajando alrededor de él. Así de esta manera. Y que ese electrón pues hace cierta trayectoria alrededor de ese núcleo. Bueno, resulta que se debe gastar una energía o existe una energía necesaria para que este electrón salte y se salga. Entonces él está acá ligado, pero alguna fuerza o algo externo puede hacerlo salir de ahí. Y eso es lo que puede estar sucediendo acá en esta placa. Entonces llega la luz y él sale con cierta velocidad y se va para la placa, ¿no? Aquí está una placa y aquí estaría la otra, ¿no? Entonces, él necesita una cantidad de energía. Esa cantidad de energía se conoce experimentalmente y a esa cantidad de energía mínima, de tal manera que el electrón salte, la vamos a llamar función de trabajo. Así de esta manera, la energía mínima necesaria para arrancar un electrón del átomo de la red. Entonces, dentro de la visión que tenemos nosotros de una onda electromagnética, sabemos que la onda está transfiriendo luz, está transfiriendo energía a la placa. Bueno, ¿qué sabemos que es S? Bueno, S tiene unidades de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces choca con la placa y le está entregando energía a esta tasa, ¿no? Uno multiplica por el área y encuentra la cantidad de energía por unidad de tiempo que se le está transfiriendo. Cuando la luz transfiere esa energía, entonces nosotros suponemos que eso es suficiente para que se arranque el electrón. ¿Cuánta energía? La función de trabajo del material. Bueno, todos los análisis de aquí en adelante que vamos a hacer, no los vamos a hacer directamente con el vector S, sino que vamos a hablar de la intensidad. Recordemos que la intensidad es el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting. Y sus unidades son también julios por segundo por metro cuadrado. Pero ya no es un vector, sino que es un escalar.
Entonces tenemos una intensidad acá que nos dice la tasa a la cual se está inyectando energía al sistema. Una vez almacenado la suficiente energía, el electrón puede salir. Esa es la visión que tenemos porque creemos que la luz se transporta a través de ondas electromagnéticas. Bueno, acá tenemos esta tabla que acaba de aparecer. Tenemos una tabla que nos dice sobre la función de trabajo de cada material. Entonces aquí está el material. Aquí estamos hablando de sodio, aluminio, cobalto, cobre, zinc, etc. ¿Okay? Y al lado estamos teniendo la función de trabajo. Bueno, antes de continuar, hay que dar una seria explicación de estas unidades de acá. Bueno, antes de eso, la función de trabajo la vamos a denotar con esta letra. Y bueno, ¿qué esperamos sobre las unidades de la función de trabajo? La función de trabajo es energía. Entonces, ¿qué unidades tiene? Unidades de energía. Y aquí deberían aparecer julios. Sin embargo, los julios necesarios acá son muy pequeños, de órdenes de magnitud muy pequeñas. Entonces, se define otra unidad que se llama el electronvolt, que es el que aparece acá. Electronvolt. Un electronvolt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 julios. Bueno, y aquí no es coincidencia. Aquí es, si ustedes notan, este valor es numéricamente idéntico a la carga del electrón, ¿no? Y a la carga del protón. Entonces, por ejemplo, la energía necesaria para sacar un electrón del átomo de sodio es 2.28 electronvolts. 2.28 electronvolts. ¿A qué equivale eso en julios? 2.28. Entonces podemos hacer lo que hacemos siempre cuando tenemos unidades. Tenemos electronvolts acá y dividimos entre electronvolts. Un electronvolt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 julios, ¿no? Y entonces hacemos este producto, 2.28 por 1.62, esto es 19, ¿no? Y bueno, nos quedan escalas de energía muy pequeñas, ¿no? Del orden de 10 a la menos 19. Entonces es por eso que utilizamos más bien esta unidad, para que nos den valores, digamos, aproximadamente, digamos, entre 0 y 10, sin tener que recurrir digamos, a muchos ceros, ¿no? Y a este tipo de números que tenemos acá, ¿no? Que manipularlos pues no es tan fácil. Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a realizar un problema interesante en este contexto. Bueno, dice así. Un rayo láser que tiene una intensidad de 120 vatios por metro cuadrado. Vatios es julio sobre segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos la intensidad I, ¿no? Que es el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting. Incide sobre una superficie de sodio. La energía mínima necesaria para arrancar el electrón del sodio es de 2.3 electronvolts. Esta es la misma función de trabajo. Bueno, dice, asumiendo que el electrón está confinado a un área de radio igual a la del átomo de sodio, que es 0.1 nanómetros, entonces ese es el radio aproximado del átomo de sodio, calcula el tiempo necesario para que el electrón abandone la superficie. Entonces, bueno, tenemos un átomo de sodio, un electrón, y tenemos un rayo de luz incidiendo. ¿Qué está haciendo este rayo de luz? Dándole energía al sistema, ¿no? Está dando energía. Cuando esa energía, paso a paso, logra hacer esta de aquí, 2.3 electronvoltios, cuando esa energía logra hacer 2.3 electronvoltios, el electrón sale. Entonces, esta es la intensidad. Tenemos la intensidad, que es igual a 120 vatios por metro al cuadrado. Entonces, aquí nos dan más o menos el área del átomo, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos por esa área, esto de aquí, entonces
vamos a hacer un esquema para que, digamos, la visualización quede más sencilla. Entonces aquí tenemos nuestro átomo de sodio con nuestro electrón y tenemos acá la luz que está incidiendo. Entonces nos dan el radio de este átomo. Entonces vamos a suponer que es esta R que tenemos aquí. Entonces esta es como el área de incidencia de nuestra onda electromagnética. Entonces el área de incidencia de la onda sería pi por ese radio al cuadrado. Entonces esto es pi por 0.1 por 10 a la menos 9 al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado. Y esto es aproximadamente igual a 3.1 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. Bueno, la tasa a la que se le entrega energía, es decir, la energía por unidad de tiempo que se le está entregando a este sistema, vamos a llamarla P de potencia. Entonces sería igual a I por A. Esta es la energía por unidad de tiempo que se le entrega al sistema. De esta manera, entonces, tenemos que P, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se le está entregando al sistema, es igual a I por A. Es decir, la cantidad de energía, vamos a llamar U a la cantidad de energía que se le entrega, es igual a I por A por dt. Bueno, y la idea aquí es calcular delta T tal que delta U sea igual a la función de trabajo del sodio. La función de trabajo del sodio es igual a 2.3 electronvolts. Entonces la idea es que delta U tiene que ser igual a esto. Entonces tenemos 2.3 electronvolts igual a I por A por dt. Y la idea es capturar cuánto tiempo se demora esta onda en darle energía al átomo de tal manera que el electrón salga. Entonces sería 2.3 electronvolts sobre I por A. Bueno, y aquí tenemos entonces delta T igual a 2.3 electronvolts. Entonces, ¿cómo hacemos con las unidades? Tenemos electronvolts por 1.6 por 10 a la menos 19 julios sobre electronvolt, ¿no? Entonces aquí cancelamos electronvolts con electronvolts y todo esto dividido entre I, que en este caso es 120. Esto ya está en unidades del sistema internacional. 120 por el área, ¿no? En este caso sería 3.1 por 10 a la menos 20. Bueno, y esto es igual aproximadamente a 0.1 segundos. Entonces, bueno, vamos a repetir aquí la cuestión. Tenemos un rayo láser que está incidiendo sobre el átomo. El átomo necesita cierta cantidad de energía para que el electrón salga. Y la luz transfiere energía. ¿A qué tasa transfiere energía? 120 vatios por metro cuadrado. Multiplicamos por los metros cuadrados que tenemos acá para obtener vatios, o sea, la potencia, la energía por unidad de tiempo que se le entrega al átomo. Esa energía por unidad de tiempo es la energía por unidad de tiempo y eso es igual a I por A. Y tenemos que la cantidad de energía en un intervalo de tiempo delta T es igual a I por A por delta T. Aquí lo que hicimos fue simplemente despejar delta T sabiendo que la energía necesaria es la función de trabajo, la energía que necesita el átomo para que el electrón salga. Y aquí sencillamente pues hacemos el despeje y conseguimos este valor. Bueno, este valor es importante experimentalmente porque si uno hace un experimento es sencillo ver o contrastar
con el dato teórico, que en este caso sería 0.1 segundos, contrastar si realmente el electrón está saliendo en esa cantidad de tiempo, ¿no? Después de haber prendido aquí la luz, encendido la luz, y entonces mira uno cuánto tiempo se demora en generarse la corriente o en el electrón saltar. Bueno, entremos ahora a hablar de la teoría clásica del efecto fotoeléctrico. Bueno, ¿a qué nos referimos con teoría clásica? Resulta que la física moderna reexamina esas teorías anteriores que teníamos, que eran la mecánica clásica y el electromagnetismo. Entonces teníamos esas dos teorías para explicar muchos fenómenos. Lo que se conoce como física moderna es el cambio o la propuesta de una nueva teoría explicativa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver cuáles son las predicciones o qué nos dice la teoría clásica sobre el efecto fotoeléctrico. Es decir, qué sabemos de la teoría clásica y qué nos puede decir de por qué, cuáles son las causas por las que ocurre todo lo que ocurre acá en el efecto fotoeléctrico. Entonces, la teoría clásica es la siguiente. La luz es una onda y la onda tiene su respectivo vector de Poynting o su intensidad. Así de esta manera. Entonces, bueno, si uno deja lo suficientemente la luz ahí, bastante tiempo, ya vimos que al cabo de un segundo por ahí, o menos, o digamos del orden de segundos, en el ejercicio pasado nos dio 0.1 segundos, en el orden de ese tiempo ya deberían estar saltando electrones, ¿no? Depende de qué tan intenso sea, ¿no? Entonces, si ese es muy grande, pues la tasa a la que se va a transferir energía es mayor y el tiempo va a ser menor, ¿no? Pero entonces si tenemos una S, digamos, pequeña, pues se va a demorar muchísimo más. Bueno, si esta luz es lo suficientemente intensa, entonces estos electrones van a brincar tal vez con mayor fuerza, ¿no? Entonces van a tener una energía cinética acá mayor, ¿no? Si tenemos una mayor intensidad. Entonces podríamos decir que la teoría clásica nos dice que a mayor intensidad la energía cinética de los electrones que brincan acá es mayor y que existe una relación tal vez directa, ¿no? Así, proporcional. Es decir, a mayor intensidad, mayor energía cinética. Y a mayor energía cinética, pues, tanto se aumenta la energía cinética de los electrones de menor velocidad como los de mayor velocidad. Entonces, también podemos afirmar que esa energía cinética de los electrones más veloces es proporcional a la intensidad de la luz. Bueno, a partir de aquí vamos a enumerar todas las predicciones o todo lo que nos dice la teoría clásica que debe suceder con el efecto fotoeléctrico, cómo este ocurre y qué debería pasar bajo ciertas condiciones. Bueno, ¿por qué ocurre el efecto fotoeléctrico? Porque aquí hay luz y aquí se le está transfiriendo energía a los electrones. Recordemos que dentro de ese está el campo eléctrico E y el campo B, y lo que sucede microscópicamente aquí es que el campo E y el campo B pues generan una fuerza sobre el electrón que lo hacen salir. Bueno, ¿de qué dependerá que se presente el fenómeno del efecto fotoeléctrico? Seguramente dependerá pues de la intensidad, ¿no? Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. La intensidad es igual a un medio en términos de el campo eléctrico, ¿no? De esta manera. Entonces la luz tiene un campo eléctrico, porque ya está compuesta de campo eléctrico y magnético, y la intensidad depende del campo eléctrico. A mayor intensidad, pues se presenta la salida del electrón. No importa qué intensidad colocamos, ¿no? Porque podemos colocar cualquier intensidad y es solo esperar un cierto tiempo. Si es muy bajita, pues esperamos más tiempo hasta que salga el electrón. Bueno, la onda electromagnética que está entrando ahí, ustedes recuerdan, vamos a modelarla de esta manera. Es 0 seno de kx menos wt, ¿no? Bueno, la salida del electrón depende de I, ¿no? Entonces, no se presenta realmente ninguna dependencia, por ejemplo, de W, de la frecuencia angular. Es decir, es independiente de la frecuencia que uno tenga. ¿De qué sí depende? Pues depende de la amplitud. Entonces aquí vamos a poder tener cualquier longitud de onda o número de onda
cualquier frecuencia, y lo que nos va a interesar acá, lo que creemos que es importante, es esto. Entonces, como segundo numeral acá, tenemos que el efecto fotoeléctrico se da para cualquier intensidad y no depende de la frecuencia de la onda. Bueno, y como tercer ítem acá, vamos a colocar que el efecto fotoeléctrico tiene un tiempo de demora. Es decir, cuando apuntamos luz a esta placa, pues va a pasar un tiempo para que los electrones salten. Entonces vamos a tener, digamos que, un tiempo del orden de segundos para que ocurra el efecto fotoeléctrico. Esto lo hace interesante porque ese fenómeno lo podríamos observar. Es decir, es fácil medir, ¿no? Cuando uno enciende la luz, pues espera un momentico y ya después empieza a ocurrir la corriente eléctrica. Bueno, entonces, para resumir, veamos de nuevo. Primero, Kmax es proporcional a la intensidad de la luz incidente. Recordemos que experimentalmente Kmax era igual a E por el voltaje que haga que la corriente se vaya a cero, ¿no? Entonces así era como medíamos Kmax. Entonces lo que es proporcional a la luz incidente es V sub S. Si tenemos mayor intensidad, entonces tenemos que correr la perilla más para que no salgan más electrones, para que no viajen más electrones, ¿no? Entonces aumentamos la intensidad, debemos aumentar el voltaje de frenado. Esa es una condición. La segunda, el efecto fotoeléctrico debería ocurrir para luz de cualquier frecuencia o longitud de onda. ¿Sí? Aquí ya vemos que independiente de la longitud de onda, lo que nos interesa es que E sub 0 sea grande de tal manera que, o para cualquier valor de hecho, ¿no? Espera uno el suficiente tiempo y salta y no importa, no interesa cuál es la frecuencia acá, ¿no? Y como vimos en el ejercicio, deben ser emitidos en un intervalo de tiempo del orden de segundos. Entonces, volvamos a la simulación y tratemos de verificar que por lo menos estas dos cosas de acá se cumplen. Bueno, aquí tenemos de nuevo nuestro experimento. Entonces tenemos acá la intensidad, tenemos aquí la longitud de onda, ¿no?, de la luz. Ahí le podemos cambiar el color. Tenemos acá nuestra batería, que es la que nos va a decir cuál es el potencial de frenado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encender aquí la luz y el efecto fotoeléctrico se tiene que dar, ¿no? Entonces empieza a ocurrir una corriente por acá, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero saber cuál es la energía cinética máxima de los electrones. Entonces, muevo aquí, cambio mi batería para acá, o sea, la pongo negativo el voltaje y miro en qué voltaje ya no hay nada. Ya los electrones que salen llegan hasta acá y se devuelven. Entonces vamos a aumentar un poquito. Puede ser menos 0,6. Bueno, ahí todavía parece que pasan. Bueno, parece que pasan algunos. Y podemos moverlo un poquito más. 0,8. Bueno, ya en 0,8 parece que no alcanzan a llegar acá con velocidad cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea de esta teoría es que si yo aumento la intensidad de acá, es decir, aumento el vector de Poynting de acá, ¿no?, los electrones deberían saltar con mayor velocidad. Entonces, si ellos saltan con velocidad, acá yo tendría que mover la perilla más hacia la izquierda para que no pasara nada. Bueno, vamos a moverlo un poquito para acá. A menos 1 voltio. Y ya ahí ya creo que no pasa ningún electrón, ¿no? Ahí ya no pasa ninguno. Entonces, si aumentamos la intensidad, deberíamos disminuir todavía acá porque aumentar la intensidad significa aumentar la energía cinética. Vamos a aumentar esto acá. Pero no resultó en nada, ¿no? Es decir, con este mismo voltaje, que es el que me va a decir cuál es la energía cinética máxima de los electrones, no tuve que alterarlo. Ya la tengo bien localizada, ¿no?
Vamos a mostrar solamente los electrones más rápidos, ¿no? Los electrones más rápidos alcanzan a llegar hasta acá. Bueno, la idea es que lleguen hasta acá a la segunda placa con velocidad cero, ¿no? Que era la definición. Pero ahí digamos que más o menos tenemos el experimento hecho, ¿no? Entonces esta es la perilla que nos toca mover, menos 1 volt, y ellos ya tienen energía cinética cero ya llegando a esta placa. Lo que nos dice que a pesar de que yo aumente la intensidad, esa energía cinética no se aumenta. No se aumenta la energía cinética con la que salen los electrones. Entonces, digamos que ese es un punto en contra de la teoría electromagnética clásica. Bueno, la siguiente predicción o la siguiente característica de la teoría electromagnética clásica es que el efecto fotoeléctrico no debería depender de la frecuencia. Entonces aquí tenemos luz de 417 nanómetros, eso es en longitud de onda, ¿no? Entonces aquí la longitud de onda hacia acá, cuando vamos al ultravioleta, disminuye, pero la frecuencia aumenta. Y hacia acá disminuimos la frecuencia y aumentamos la longitud de onda, ¿no? Acá en la parte de los colores. La mayor longitud de onda la tiene el rojo, que tiene la menor frecuencia, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos esta longitud de onda, la que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra pila en cero, es decir, no tenemos ningún campo aquí que esté haciendo fuerza. Y ponemos acá, encendemos la lámpara, ¿no? Entonces empiezan a correr electrones. Bueno, si yo cambio la intensidad de la onda, perdón, la frecuencia de la onda, por acá, la longitud de onda, no debería pasar nada, porque el efecto fotoeléctrico se debe dar solamente con la intensidad. Entonces, vamos a aumentar acá un poco más la intensidad, es posible que salgan más electrones. Y vamos a mostrar todos los que están saliendo, ¿no? Los lentos y los rápidos. Bueno, entonces ahí se va formando nuestra corriente. Bueno, ¿qué pasa si yo altero la longitud de onda? Vámonos para longitud de onda mayores, es decir, frecuencias menores. Observen que hay un cambio ya en la corriente. Si yo continúo bajando la frecuencia, se continúa bajando la corriente. Si la bajo más, deja de suceder el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno fue observado experimentalmente y resulta que para ciertas frecuencias, abajo de ciertas frecuencias, ya no se observa el fenómeno, ya no existe una corriente que se establece en el circuito. Entonces existe lo que se conoce como una frecuencia de corte, una frecuencia para la cual de ahí para abajo ya no existe efecto fotoeléctrico. Entonces hay que aumentar la frecuencia de tal manera que vuelva y se presente el fenómeno. Bueno, volvamos acá a nuestro tablero y vamos a enumerar las cosas que fallan, ¿no? Entonces, si recuerdan, aumenté la intensidad de la onda y este Kmax no se aumentó. Quedó exactamente igual. Bueno, yo no medía directamente Kmax, ¿no? Lo que medía era esto. Pero esto me dice cuánto es simplemente multiplicar por E. Entonces, a pesar de que yo aumentara la intensidad, no tenía que hacer acá ningún trabajo. Realmente se mantenía el mismo potencial de frenado, es decir, se mantenía la misma energía cinética máxima de los electrones, o los electrones, digamos, que tenían la máxima velocidad, se mantenían así. Bueno, aquí, el efecto fotoeléctrico debería ocurrir para luz de cualquier longitud de onda. Eso también es falso, ¿no? Entonces empezamos con que esto es falso, no es lo que ocurre experimentalmente, y experimentalmente tampoco ocurre esto de aquí. Bueno, y finalmente 3. Los electrones deben ser emitidos en un intervalo de tiempo del orden de segundos. En el ejercicio anterior, ese tiempo nos daba 0.1 segundos. Pues resulta que experimentalmente, ese delta t experimental es igual a 10 a la menos 9 segundos. Observemos que este es un valor meramente teórico.
Es decir, sabiendo I, nosotros sabíamos la potencia y sabiendo la potencia calculamos el tiempo que se demora. Este es medido en un laboratorio. De esta manera encontramos que este tercero también falla, es decir, hay 3 fallos en las predicciones de la teoría clásica. Entonces, a partir de aquí, pues se creyó que existían fenómenos que no estaban muy bien explicados por la teoría clásica de la luz, que era que la luz estaba compuesta de ondas electromagnéticas. Entonces, si ustedes recuerdan, históricamente la luz primero fue rayos, unos rayos que cumplían unas leyes geométricas. Después, debido a los fenómenos de difracción e interferencia, la luz dejó ya de ser pensada como de rayos y se pensó más como de una onda. Y se descubrió que era una aparente onda electromagnética. Y eso explicó muchos fenómenos, pero fenómenos como este no se lograron explicar. Entonces, a partir de acá, la gente empezó a pensar y a proponer nuevas teorías de la luz. Bueno, antes de continuar, quería mostrarles este gráfico que está apareciendo acá, que también digamos que arroja luz sobre el efecto fotoeléctrico. Y es el siguiente. Vamos a hablar de la corriente I. La corriente I está pasando por acá. Bueno, cuando tenemos un voltaje, que sería este, ¿no? Este sería el voltaje delta V, con el más acá y con el menos acá, también llamado V externo, ¿no? Así. Bueno, cuando lo aumentamos, vamos a suponer, vamos a fijarnos en esta línea, acá. Esta I sub 1 no es corriente, esto es intensidad. Entonces vamos a suponer que tenemos cierta intensidad. Entonces, si yo aumento delta V, con el más acá, el menos acá, lo que estoy haciendo es aumentando el campo eléctrico hacia allá, ¿no? Esto hace que exista mayor aceleración de los electrones. Esta aceleración de los electrones, si uno aumenta delta V, debería reflejarse en aumentar la corriente, pero eso no sucede, ¿no? La corriente se estanca en algún momento, a pesar de que delta V aumente un montón. Y además de eso, cuando tenemos delta V 0, pues también se presenta el fenómeno del efecto fotoeléctrico, ¿no? Esto nos lo dice, es decir, hay partículas fluyendo de tal manera que se genera una corriente. Pero si uno se va volviendo negativo con respecto acá a esto, el campo eléctrico ya va a ir hacia acá y va a empezar ese campo eléctrico a frenar los electrones. Entonces la corriente empieza a bajar. De tal manera que esa corriente llega a ser 0 precisamente en V sub S, en el potencial de frenado. Y las dos gráficas, ahora vamos a hablar de esta de acá, confluyen hacia ese punto. Entonces esta de acá tiene 2 veces la intensidad de esta. Entonces la corriente es efectivamente mayor, ¿no?, que esta. Pero pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que uno aumente delta V, no aumenta la corriente. Aquí en 0 ocurre efecto fotoeléctrico y la corriente es superior a la anterior, ¿no? Pero cuando uno hace que el potencial sea negativo, vaya siendo negativo, el campo para el otro lado, entonces llega un punto que es el mismo potencial de frenado, se llega acá, ¿no? Exactamente el mismo punto se frenan los electrones, ¿no? Y este valor nos dice sobre la energía cinética máxima, ¿no?, que estaba acá, la energía cinética máxima, porque la energía cinética máxima es igual a E por potencial de frenado. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el hecho de que Kmax sea igual para ambas intensidades? Nos dice que los electrones van a salir disparados acá con la misma velocidad, independiente de si yo subo la intensidad. Bueno, como la teoría clásica falló rotundamente en explicar el efecto fotoeléctrico, entonces se propuso una nueva teoría, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, esta nueva teoría se conoce como la teoría cuántica del efecto fotoeléctrico. Bueno, vamos a explicar más adelante por qué se llama teoría cuántica. Bueno, esta fue propuesta
y desarrollada en 1905 por Albert Einstein. Y dice lo siguiente: la luz que está golpeando la placa no está compuesta, digamos, por ondas, sino que está compuesta por partículas. Entonces son muchas partículas las que están chocando contra los átomos, por ejemplo, de la placa de sodio. Estas partículas fueron llamadas fotones. Y cada uno de estos fotones que componen la luz tiene asociada una energía. Vamos a llamarla E. Y Einstein propuso que la energía de cada fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética. De esta manera. Entonces, esta es la frecuencia de la onda electromagnética, esta es E y esta es una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad debía ser determinada por algún experimento. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para determinar la energía de cada fotón? Pues nos toca determinar la frecuencia, ¿no? Entonces la frecuencia la determinamos por algún experimento que muestre, por ejemplo, la naturaleza ondulatoria de la luz, como un experimento de difracción, ¿no? Entonces hacemos unas medidas del ancho por ejemplo, del agujero por el que está pasando la luz, y medimos la distancia entre franjas, por ejemplo. Y ahí podemos calcular o podemos determinar experimentalmente la longitud de onda y la frecuencia. Y si sabemos H, pues ya sabemos la energía de cada fotón, y esa es la energía que le estamos asociando al fotón, ¿no? Que es la partícula que compone la luz. Entonces vemos acá ya cómo la energía no está teniendo mucho que ver con la intensidad, con la amplitud del campo eléctrico, sino que tiene que ver con la frecuencia. Entonces, ¿cómo se visualizó la cuestión? La cuestión es así. Tenemos un átomo con su electrón y la luz incide en él. Bueno, más o menos este sería el esquema. Pero entonces, en vez de ser rayo, en vez de ser onda, entonces lo que realmente viene acá es una partícula, ¿no? Vamos a pintarla así, ovalada y como con una especie de onda senoidal adentro. Entonces así vamos a pintar, digamos, que los fotones. Entonces son partículas que interaccionan con el electrón. Entonces la idea de Einstein es la siguiente: este fotón tiene una energía, ¿no? La energía depende de la frecuencia, H por F. Golpea este electrón lo absorbe instantáneamente, ¿no? Como si fuese un choque entre dos partículas. Viene una partícula y choca con esta partícula. Del choque, este electrón gana energía. ¿Cuánta gana? H por F. Si esa energía es mayor que la energía que mantiene ligado al electrón, es decir, la función de trabajo, entonces el electrón salta. Recordemos que la función de trabajo, phi, es la energía mínima para que el electrón salte. Bueno, dentro del átomo hay electrones más y menos ligados. Hay unos que están más cerca, más ligados y son más difíciles de sacar. Pero los más fáciles son aquellos que van a ser más veloces, o sea, los que van a tener la energía cinética máxima. Y esos más veloces son los que están menos ligados y que tienen esta función de trabajo. Entonces, si por ejemplo HF es igual a la función de trabajo, entonces ellos están a punto de salir pero no salen, su velocidad sería 0. Entonces encontramos la relación siguiente. La energía cinética va a ser igual a la energía que entra menos la función de trabajo. Si H por F, que es la energía de cada fotón, supera a la energía de ligación de los electrones más débiles, pues este electrón ganará una energía y saldrá del átomo. En el marco de estas ideas, ¿qué experimento deberíamos nosotros realizar de tal manera que comprobemos que esta expresión se cumple? Entonces sería lo siguiente: en vez de estar variando la intensidad, vamos a variar la frecuencia. Entonces variamos la frecuencia de nuestra lámpara y resulta que eso va a dar lugar
a que Kmax cambie. Y nosotros sabemos que Kmax es igual a E por el potencial de frenado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una frecuencia, buscamos el potencial de frenado y eso nos va a decir cómo es Kmax. Y cuando dibujemos Kmax o E por B sub S contra F, nos va a dar una línea recta. Y esta H va a ser la pendiente de esa línea. Y esta va a ser el corte con el eje vertical. Bueno, por esa época se realizó el experimento y los resultados los vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos los resultados de un científico que se llamó Robert Millikan para el efecto fotoeléctrico en sodio. Entonces, en este eje tenemos el potencial de frenado y en este eje tenemos la frecuencia de la radiación. Pero entonces vamos a la simulación para ver qué fue lo que se hizo. Bueno, acá tenemos nuestra simulación y entonces encendemos nuestra lámpara, ¿no? Entonces tenemos acá una longitud de onda de 450 nanómetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Empezamos a jugar con la frecuencia. ¿Qué hacemos? Cogemos cierta frecuencia. Digamos por acá. En una que se presente efecto fotoeléctrico. Pues ya sabemos que ahí, ¿no? Ya sabemos que si aumentamos la frecuencia, pues vamos a conseguir el efecto. Bueno, entonces, para cada valor de frecuencia, en este caso longitud de onda, debe existir un potencial de frenado. Es decir, queremos calcular la energía cinética de los electrones más veloces. Entonces, para eso, hacemos esto, ¿no? Y bueno, vamos a poner 20. En 20 ya parece que hay un frenado, ¿no? La idea es que ellos lleguen exactamente hasta acá, ¿no? Porque dijimos que era K1, K2 menos K1, donde K2 era igual a 0, ¿no? Bueno, la idea es ¿cuál? Vamos a suponer que ese es el potencial de frenado, 0,20. Frenó las partículas. Aumentamos la frecuencia, es decir, disminuimos la longitud de onda. Aumentamos la frecuencia. Ahí ya se presenta corriente, ¿no? Ya empiezan los electrones acá a llegar. Y de nuevo, movemos nuestro potencial de frenado de tal manera que los volvamos a retroceder. Y así sucesivamente, ¿no? Aumentamos la frecuencia, vamos a aumentarla aquí, por acá. Se vuelve y se produce el efecto fotoeléctrico. Y de nuevo, aumentamos el potencial de frenado de forma negativa de tal manera que ya no ocurra. Ese nos va a decir cómo es Kmax. Y hacemos una curva de voltaje de frenado contra frecuencia. ¿Qué fue lo que hizo Millikan? Bueno, y aquí, de hecho, existe una línea recta. Pero entonces acá no hicieron EBS, sino que hicieron solamente BS. La ecuación es esta, ¿no? Kmax es igual a HF menos phi. Esa phi era conocida para el sodio y lo que hicimos acá fue dibujar el potencial de frenado versus la frecuencia, ¿no? Es decir, de esta expresión tenemos esta, ¿no? Y finalmente, esto, ¿no? H sobre E, F menos phi sobre E. Bueno, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice exactamente esto, ¿no? B sub S debe ser una línea recta si la dibujamos contra F. Y eso fue efectivamente lo que dio acá. Entonces acá tenemos la frecuencia de la radiación, que es F. Aquí es 60 multiplicado por 10 a la 13 Hz, ¿no? Y aquí sí está en voltios, limpio, ¿no? 1, 2, 3, 0, etc. Bueno, si nosotros alargamos acá, va a haber acá una frecuencia de corte. Más atrás de acá no va a existir efecto fotoeléctrico. Y eso ocurre cuando B sub S sea 0, es decir, la frecuencia de corte está bien establecida.
Entonces, despejando de aquí, la frecuencia esta de corte debería ser igual a ¿qué? A phi dividido en h. Bueno, entonces el primer éxito que tuvo la teoría fue precisamente encontrar que fuera una línea recta. Y aquí, de paso, vamos a poder calcular cómo es esta h, la constante de proporcionalidad para el fotón, ¿no? Para la energía del fotón. Recordemos que E es igual a h por F. Y de este experimento lo podemos sacar. De hecho, para el sodio, acá se presenta que la pendiente, esto es pendiente en inglés, ¿no? Slope, es 4.1 por 10 a la menos 15 volts segundos. Entonces, H dividido en E, que es la pendiente de esta línea recta, es igual a 4.1 por 10 a la menos 15 voltios segundos. Bueno, y de aquí Millikan concluyó que H en el experimento de él es igual a 6.57 por 10 a la menos 34 julios segundos. Esta constante de proporcionalidad más adelante se llamaría constante de Planck. Bueno, resulta que esta constante H no solo se determinó que fuese ese valor en este experimento. Existen otros experimentos de naturaleza muy diferente en los cuales sale una constante H de exactamente este mismo valor con las mismas unidades. Y esos son los experimentos que veremos más adelante.